Lo que está a punto de escucharse no es ficción, no es una serie de televisión, no es una novela de narcotráfico. Es el testimonio real de una mujer que vivió dentro de la maquinaria del cártel de Sinaloa, que compartió techo con el hombre más buscado del mundo, que huyó ensangrentada por las calles de Culiacán, que escapó por un túnel de 2 kilómetros junto a Joaquín El Chapo Guzmán y que ahora, desde Estados Unidos, ha vuelto a hablar para revelar detalles que nadie conocía. Lucero Sánchez López, conocida públicamente como la Chapodiputada, reapareció este 15 de mayo de 2026 en una entrevista con la periodista Adela Micha para La Saga. Y sus declaraciones son demoledoras. La exdiputada sinaloense, quien colaboró como testigo cooperante en el juicio contra Guzmán Loera en Estados Unidos y reside en territorio estadounidense desde hace casi 9 años, habló por primera vez con este nivel de detalle sobre episodios que hasta ahora solo se conocían de forma fragmentaria. Un disparo accidental que hirió a El Chapo cerca de la oreja, los golpes que recibió después, la fuga por un túnel subterráneo de 2 kilómetros durante un operativo con participación de agentes estadounidenses, las curaciones que ella misma le hizo al capo tras esa fuga, la visita al penal del Altiplano con documentos falsos que terminó siendo una trampa mediática, la camisa viral que ella le envió tras su segunda fuga, las empresas que le ayudó a constituir en Holanda y Ecuador, y su certeza de que las cartas que supuestamente el Chapo envía desde la prisión de máxima seguridad en Estados Unidos no están escritas con su letra. Pero antes de entrar en cada una de estas revelaciones, es necesario entender quién es Lucero Sánchez y cómo terminó atrapada en el mundo de Joaquín Guzmán Loera. Todo comenzó en 2010. Lucero Sánchez tenía 20 años cuando un conocido que trabajaba para el cártel la contrató como estilista para prestar servicios en una comunidad remota del Triángulo Dorado llamada El Carrizo de la Petaca en la Sierra de Durango. Le dijeron que iba a cortar el cabello a personas de la zona, que el trabajo duraría 3 días, que le pagarían bien. Cuando llegó, no había nadie esperando sus servicios. 3 o 4 días después, aparecieron alrededor de 50 hombres armados que necesitaban cortarse el cabello. Lucero relató que el entorno armado no le pareció extraño en ese momento, porque había crecido en zonas serranas de Sinaloa, donde las armas y la siembra de amapola eran parte del paisaje cotidiano. Fue en ese contexto que conoció a Joaquín Guzmán Loera. Según su testimonio, desde el primer encuentro sintió rechazo, pero comprendió rápidamente que su negativa no iba a ser respetada. Le impedían salir del campamento con distintos pretextos, que el camino estaba cerrado, que había gente peligrosa afuera, que no era seguro. Lo que debía durar 3 días se convirtió en semanas de retención. Cuando finalmente logró abandonar la sierra, lo hizo en un vehículo que el propio Guzmán le proporcionó. Llegó a Culiacán. Pasó 8 meses sin tener contacto con el narcotraficante, pero el Chapo la localizó de nuevo en la ciudad. A partir de ese momento se fueron a vivir juntos a Baja California. Lo que Lucero Sánchez describió a continuación en la entrevista es un relato de violencia doméstica, control extremo y vigilancia permanente por parte de uno de los hombres más poderosos del crimen organizado en el mundo. En algún momento de la relación, Lucero descubrió que Guzmán había instalado micrófonos y cámaras ocultas en un automóvil que él mismo le había regalado. La estaba vigilando permanentemente. El descubrimiento la enfureció. Fue a buscarlo a la casa que compartían de forma ocasional con la intención de reclamarle. Llevaba consigo un arma calibre .25 que el propio Chapo le había dado para su defensa personal. Lucero explicó a Adela Micha que en ese momento su estado emocional era tan crítico que pensaba hacerse daño a sí misma, no a él. Pero cuando sacó el arma, Guzmán intentó quitársela. En el forcejeo se produjo un disparo que hirió al capo cerca de una oreja. Lo que siguió fue una golpiza brutal. Según el testimonio de Sánchez, después del disparo, Guzmán comenzó a golpearla severamente. Un secretario de El Chapo, que estaba presente en la vivienda, tumbó la puerta de la habitación, le quitó a Guzmán de encima y le advirtió que debían irse de inmediato porque los vecinos habían escuchado las detonaciones y probablemente llamarían a la policía. Lucero aprovechó ese instante de caos. Salió corriendo de la casa. Llegó ensangrentada a una plaza comercial ubicada sobre la avenida Martin Luther King, en Culiacán. Desde un teléfono público llamó a su hermana y le pidió que hiciera maletas, tomara a los niños y la recogiera en un punto de la ciudad. Un taxista que la vio en ese estado le insistió en llevarla a un hospital. Ella se negó. En la entrevista, Lucero reconoció que durante años cayó en lo que los psicólogos denominan síndrome de Estocolmo, un vínculo emocional con su agresor que le impedía huir a pesar de la violencia. Dijo que llegó a un punto de su vida en que ya no quería tolerar ciertas cosas, que ya no dormía,
que ya no vivía, que ya no tenía paz. Pero la historia de Lucero Sánchez con el Chapo no terminó con esa golpiza. Lo que vino después es aún más revelador. En febrero de 2014, mientras vivían juntos en una casa de seguridad en Culiacán, llegaron entre las 3 y las 4 de la madrugada elementos del gobierno de México y, según el testimonio de Sánchez, también agentes de Estados Unidos que hablaban en inglés y gritaban que abrieran la puerta. Era el operativo que eventualmente llevaría a la captura del Chapo en Mazatlán. Pero esa noche, en Culiacán, Guzmán y Sánchez escaparon. Lo hicieron a través de un túnel subterráneo de aproximadamente 2 kilómetros de largo que desembocaba en el río de Conagua, cerca del Congreso del Estado de Sinaloa. El recorrido fue violento. Guzmán salió del túnel golpeado, con la cara hinchada y el cuerpo raspado. Lucero reveló un detalle que nunca se había hecho público: el moretón que el Chapo tenía visible en la cara cuando fue fotografiado días después en Mazatlán, al momento de su captura, no fue producto de la detención. Fue producto de los golpes que se dio al escapar por el túnel. Y fue ella quien le hizo las curaciones, quien le limpió las heridas, quien le trató los raspones y los golpes en los días previos a la captura definitiva. En Mazatlán, según Sánchez, el Chapo no quería que ella se fuera. Le decía que si alguna vez lo detenían, prefería morir antes que volver a prisión. Lucero describió un hombre obsesionado con el control, incapaz de aceptar la pérdida de poder, y al mismo tiempo dependiente emocionalmente de las mujeres que lo rodeaban. Tras la detención de Guzmán en Mazatlán, Sánchez comenzó a recibir amenazas telefónicas y anónimas. Intentó denunciar la situación ante el entonces director de la Policía Estatal en Culiacán, Jesús Antonio Aguilar Íñiguez. La respuesta que recibió fue escalofriante y reveladora del nivel de penetración del narcotráfico en las instituciones de Sinaloa. Le dijeron que no podía hablar, que no podía decir nada, porque no tenía idea de la cantidad de personas que estaban metidas con ellos. Un director de policía estatal advirtiéndole a una víctima de violencia que no denunciara porque el sistema entero estaba comprometido. El Chapo fue recluido en el Penal Federal de Máxima Seguridad del Altiplano, en el Estado de México, y desde ahí orquestó un encuentro que terminaría destruyendo la vida pública de Lucero Sánchez. En 2014, el abogado del capo, Manuel Osuna, contactó a Lucero y la citó en un hotel de Toluca sin decirle a dónde irían. Ella llegó embarazada. Su hermana, que la acompañaba, fue abandonada en una caseta en el camino. Solo cuando vio la torre del penal del Altiplano, Lucero comprendió lo que estaba ocurriendo. La estaban llevando a ver a Guzmán en prisión. Para ingresar al penal utilizó una credencial para votar y un acta de nacimiento falsificadas. Las cámaras de seguridad del penal la captaron entrando. Las imágenes circularon en los medios de comunicación y la vincularon públicamente con el narcotraficante. El escándalo fue nacional. Le valió el apodo que la perseguiría para siempre: la Chapodiputada, porque en ese momento Lucero Sánchez era diputada local por el distrito de Cozalá, Sinaloa. Pero Lucero está convencida de que todo fue un plan deliberado. En la entrevista con Adela Micha, declaró que mientras los medios de comunicación se concentraban en el escándalo de su visita, la fuga del altiplano ya estaba en preparación. La usaron como distracción. Cuando lo confrontó, Guzmán le respondió que le pondría un buen abogado. El 11 de julio de 2015, Joaquín Guzmán Loera se fugó del penal del Altiplano a través de un túnel de 1,5 kilómetros que conectaba su celda con una bodega en construcción. Fue su segunda fuga de una prisión de máxima seguridad en México. Y aquí viene otra revelación de Lucero Sánchez que no se conocía. A los 3 días de haberse fugado, Guzmán la contactó y le pidió prendas de vestir. La camisa que apareció en las fotografías que se hicieron virales tras la fuga, la camisa con la que el Chapo fue captado en imágenes distribuidas por todo el mundo, esa camisa se la envió ella. Pero la relación no se limitaba a la convivencia personal. Lucero Sánchez también desempeñaba funciones operativas para el cártel. Reveló que durante la relación Guzmán le pedía que viajara a la sierra con los sembradores y actuara como intermediaria en la recolección de estupefacientes. Eran favores que él le pedía, según sus propias palabras. Además, lo ayudaba a constituir empresas en el extranjero, en países como Holanda y Ecuador. Ese era precisamente el pretexto por el que estaba con él el día de su segunda detención en Mazatlán. Lucero fue diputada por Cozalá, Sinaloa, durante el periodo de 2014 a 2016. Llegó al cargo impulsada por militantes locales en una coalición entre el PAN, el PT, el PRD y el PAS. Asegura que no utilizó recursos del narcotráfico para su campaña. Declaró sus bienes conforme a la ley de transparencia. Una casa que compró con su salario como diputada, con un anticipo y pagos parciales.
rechaza haberse enriquecido con la relación. Participó como testigo cooperante en el juicio contra Guzmán Loera, celebrado en un tribunal federal de Brooklyn, Nueva York. Aportó actas constitutivas de empresas que apenas se estaban formando para refutar la acusación de que habían circulado $5 millones por esas sociedades. Según su declaración, jamás se mencionó a terceras personas en su testimonio. Todo se basó entre él y ella. Y ahora, en 2026, Lucero hizo una revelación que podría tener implicaciones legales significativas. En las últimas semanas han circulado cartas atribuidas a Joaquín Guzmán Loera, supuestamente enviadas desde la prisión de máxima seguridad ADX Florence en Colorado al juez Brian Cogan, quien presidió su juicio pidiendo su regreso a México. La más reciente fue recibida el 13 de mayo en una corte de Nueva York. Lucero Sánchez fue categórica. La letra que aparece en esas cartas no corresponde a la de Guzmán. Afirmó que el Chapo escribe en letra cursiva y que ella conoce muy bien su caligrafía porque conserva varias cartas escritas de su puño y letra. Especuló que las cartas podrían estar siendo redactadas por el abogado del capo. Si Lucero Sánchez tiene razón, las cartas que supuestamente envía el Chapo desde prisión no son auténticas. Alguien las está escribiendo en su nombre. Y eso plantea preguntas serias sobre quién está detrás de la estrategia legal del narcotraficante más famoso del mundo y qué objetivos persigue realmente esa correspondencia. Sobre la colusión entre política y crimen organizado que hoy sacude a Sinaloa, con la acusación de la DEA contra el gobernador Rubén Rocha Moya por presuntos vínculos con los Chapitos, Lucero Sánchez dijo que la magnitud de esos nexos la conoce ahora por los medios, no por experiencia directa. Declaró que nunca esperó que Guzmán tuviera esos contactos, que se queda impactada de ver todo lo que ve y de escuchar todo lo que escucha. La historia de Lucero Sánchez López es la historia de millones de mujeres en México que han sido atrapadas por la maquinaria del narcotráfico. Mujeres que llegan engañadas, que son retenidas con pretextos, que sufren violencia doméstica sin poder denunciar porque las instituciones están capturadas, que son utilizadas como herramientas operativas del cártel y luego descartadas cuando ya no son útiles. Lucero fue engañada para ir a la sierra. Fue retenida durante semanas. Fue objeto de vigilancia electrónica por parte de su propia pareja. Fue golpeada brutalmente. Cuando intentó denunciar ante la policía, le dijeron que no podía hablar porque el sistema estaba comprometido. Fue utilizada como distracción mediática para facilitar la fuga del altiplano. Fue obligada a actuar como intermediaria en la recolección de drogas. Y cuando todo se derrumbó, tuvo que huir a otro país y convertirse en testigo cooperante para salvar su vida. Joaquín Guzmán Loera cumple cadena perpetua más 30 años en la prisión ADX Florence, en las montañas rocosas de Colorado. Es la misma prisión donde están recluidos terroristas como Zacarias Moussaoui y espías como Robert Hansen. Las condiciones de reclusión en ADX Florence son las más restrictivas del sistema penitenciario federal estadounidense. Los internos pasan entre 22 y 23 horas al día en una celda de concreto de aproximadamente 2 metros por 3 metros y medio. La celda tiene una ventana pequeña que solo permite ver el cielo. Una cama de concreto, un lavamanos, un inodoro y un escritorio, todo empotrado en la pared. La iluminación es controlada desde el exterior. El contacto humano se limita a las manos de los guardias que pasan la bandeja de comida por una ranura en la puerta. El Chapo fue sentenciado el 17 de julio de 2019 tras un juicio que duró aproximadamente 3 meses en un tribunal federal de Brooklyn. El jurado escuchó testimonios de más de 50 testigos, incluyendo exsocios, exsicarios, exfuncionarios públicos y mujeres vinculadas sentimentalmente con el capo. Entre esos testigos estuvo Lucero Sánchez López, cuya declaración fue una de las más emotivas y detalladas del proceso. Durante el juicio se reveló la magnitud del imperio criminal de Guzmán. Miles de toneladas de cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana traficadas hacia Estados Unidos durante más de 2 décadas. Miles de millones de dólares en ganancias. Cientos de asesinatos ordenados. Funcionarios públicos sobornados en todos los niveles de gobierno. Túneles subterráneos bajo la frontera. Aviones, lanchas rápidas, submarinos artesanales. Un ejército de sicarios. Y un sistema de comunicaciones encriptadas que rivalizaba con los de las agencias de inteligencia más sofisticadas del mundo. El juez Brian Cogan le dijo a Guzmán al momento de la sentencia que sus crímenes eran tan extensos que era difícil cuantificarlos. Le impuso cadena perpetua más 30 años, sin posibilidad de libertad condicional. Se ordenó además la confiscación de $12.666.800.000, el monto estimado de las ganancias del narcotráfico durante su liderazgo. Guzmán fue trasladado a ADX Florence el 19 de julio de 2019.
Desde entonces, su contacto con el mundo exterior ha sido extremadamente limitado. Sus abogados han denunciado en múltiples ocasiones que las condiciones de reclusión equivalen a tortura psicológica. Han solicitado que se le permita recibir llamadas telefónicas y visitas con mayor frecuencia. Todas las solicitudes han sido rechazadas. Y es en ese contexto de aislamiento extremo donde aparecen las cartas dirigidas al juez Kogan. La más reciente, recibida el 13 de mayo de 2026, pide su traslado a México. Pero si Lucero Sánchez tiene razón y la letra de esas cartas no es la de Guzmán, entonces surge una pregunta fundamental. ¿Quién tiene acceso suficiente al narcotraficante para redactar correspondencia en su nombre y enviarla a un tribunal federal de Estados Unidos? Porque en ADX Florence, cada pieza de correo es revisada y registrada. Cada documento que sale de esa prisión pasa por controles de seguridad. Si alguien está escribiendo cartas a nombre del Chapo, lo está haciendo con algún nivel de complicidad institucional o con la participación directa de su equipo legal. La historia de las fugas del Chapo merece ser recordada en este contexto, porque explica por qué las autoridades estadounidenses jamás permitirán su regreso a México. Su primera fuga ocurrió el 19 de enero de 2001, del penal de máxima seguridad de Puente Grande, en Jalisco. Según la versión oficial, escapó oculto en un carrito de lavandería. Pero investigaciones posteriores revelaron que Guzmán había corrompido a decenas de funcionarios del penal, incluyendo al director, y que su fuga fue planificada durante meses con la complicidad de autoridades penitenciarias y de seguridad. Permaneció prófugo durante 13 años. Su segunda fuga ocurrió el 11 de julio de 2015, del penal del Altiplano, en el Estado de México. Escapó a través de un túnel de 1,5 kilómetros de longitud, 1.5 metros de altura y 70 centímetros de ancho, equipado con iluminación, ventilación y un sistema de rieles, sobre los cuales se desplazó una motocicleta adaptada. El túnel conectaba su celda con una bodega en construcción en las afueras del penal. La construcción del túnel duró meses y requirió la excavación de toneladas de tierra sin que los sistemas de vigilancia del penal detectaran absolutamente nada. Fue recapturado el 8 de enero de 2016 en Los Mochis, Sinaloa, tras un operativo de la Marina que incluyó un enfrentamiento en las alcantarillas de la ciudad. Después de 2 fugas de prisiones de máxima seguridad, México perdió toda credibilidad para custodiar a Guzmán. Su extradición a Estados Unidos en enero de 2017 fue el reconocimiento tácito de que el sistema penitenciario mexicano había sido completamente penetrado por el cártel de Sinaloa. El Chapo no volverá a pisar suelo mexicano, sin importar cuántas cartas envíe, sean o no de su puño y letra. Pero su legado de destrucción sigue vivo. En Sinaloa, sus hijos, los Chapitos, libran una guerra fratricida contra los Mayitos que ha dejado cerca de 3,000 muertos. El gobernador del estado está acusado de narcotráfico por la DEA. Las instituciones de seguridad están infiltradas, y mujeres como Lucero Sánchez cargan con las cicatrices de un sistema que las usó y las desechó. Las revelaciones de la chapodiputada no son solo un testimonio personal. Son una radiografía del poder criminal en México, del control que ejerce sobre las personas, sobre las instituciones, sobre la política y sobre la justicia. Un control que no desapareció con la captura del Chapo. Un control que sigue operando desde las cárceles, desde las sierras, desde los palacios de gobierno y desde las calles de Culiacán. Y si las cartas que llegan a la Corte de Nueva York no son de la letra de Guzmán, como asegura la mujer que mejor conoce su caligrafía, entonces alguien está moviendo los hilos del capo más famoso del mundo sin que él lo sepa, o con su consentimiento silencioso. En cualquiera de los 2 casos, el mensaje es claro. El imperio del Chapo sigue operando. Desde la prisión más segura del mundo,